Ahora sí, empieza el Mundial de manera oficial con los duelos de eliminación directa. Y si entraron a este video es seguro por uno de dos motivos. O saben bien que no encontrarán en YouTube a mejor pronosticador que un servidor, o por el contrario, piensan que no doy una y vienen a reírse de mí primero y a pasarme la factura después de que no se dé ninguno de los resultados que estoy avanzando. Vengan a lo que vengan, bienvenidos. Estas son las proyecciones y el camino a la gran final de la Copa del Mundo 2026, aquí en Mundialazo. Culminada ya la fase de grupos y sus 72 partidos, inmediatamente tenemos el primer encuentro de los 16avos de final, si no es que ya se celebró, dependiendo de cuándo vean este video. Sudáfrica contra Canadá. Canadá, que ya no es anfitrión en esta Copa Mundial, si bien aún restan un par de encuentros por celebrarse en territorio canadiense. La selección canadiense no podrá hacer de local en ninguno de ellos, una vez que ha cedido el primer lugar de su grupo, con el que se quedó Suiza, y en consecuencia Canadá tuvo que viajar a Los Ángeles, pero su premio de consolación es enfrentar al rival menos temible de cuantos quedan con vida. El aval de Sudáfrica es haberse recuperado de una inauguración deplorable y haber mejorado lo justo para sacar el segundo lugar del grupo de menor nivel que tuvo este mundial. Una vez ahí, también tiene buenas noticias. ¿Qué más le puede pedir a la vida a Sudáfrica que enfrentarse a Canadá? Y encima, ni siquiera en Canadá, sino en territorio neutral. ¿Quién iba a decir que iba a tener tan a la mano Sudáfrica la posibilidad de meterse hasta octavos de final? Nadie. Y ahí está, contra una selección a la que le va a costar mucho trabajo. Seguramente Canadá avanzará, pero por un margen mínimo. Estará en los octavos de final. También muy parejo, pero con un mucho mayor nivel. Así de caprichosas suelen ser las llaves. Tenemos a la selección de los Países Bajos contra Marruecos. La gran mayoría de nosotros prescindiría sin ningún problema de la presencia en octavos de final de Canadá o de Sudáfrica, a cambio de que se mantuvieran con vida equipos tan potentes como son Países Bajos y Marruecos. No voy a decir que es una final adelantada, no es para tanto, pero sí es un partido de cuartos de final adelantado. Antes de tiempo se enfrentan dos equipos muy poderosos y uno quedará en el camino, y tengo que seleccionar sin convicción a uno de ellos porque me parece que es el duelo más parejo y que no tengo claro quién va a avanzar, pero me inclino a sospechar que Países Bajos tiene más recursos, más herramientas con las cuales hacerle daño a Marruecos. Y aunque Marruecos tiene esta inercia tan positiva de lo conseguido desde Qatar 2022, en donde no solamente alcanzaron semifinales, sino que lo hicieron con cruces muy complicados. A veces los brackets te permiten ir pasando a rivales no tan difíciles y llegar muy lejos. No fue el caso de Marruecos, que se enfrentó primero a España y después a Portugal para meterse hasta semifinales del Mundial pasado. Ahora otra vez arranca su andar en un partido de 16avos muy complicado ante Países Bajos. Países Bajos es un equipo que, por ejemplo, no pierde un partido a 90 minutos en un Mundial desde 2006. 20 años. Claro que en el camino, por ejemplo, no clasificó a Rusia 2018. Ahí sí que es un poco tramposa, pero no deja de ser impresionante, ¿no? Que en tanto tiempo Países Bajos no pierda, al menos en tiempo reglamentario. Así que creo yo que el día que lo haga no será en contra de Marruecos. Sí que veo a Marruecos y a Países Bajos disputando tiempos extra y quizás penales, y que considero ligeramente favorito a Países Bajos para imponerse y luego enfrentarse a una selección mucho más débil, porque una realidad es que sea o no sea el partido de octavos de final, Canadá contra Países Bajos, quien gane de Países Bajos y Marruecos será muy favorito ante quien quiera que gane el duelo entre sudafricanos
y canadienses. Así que pongamos entonces como primer cuarto finalista a la selección de Países Bajos. Del otro lado del bracket, dos duelos mucho más sencillos de pronosticar, donde Alemania es muy superior a Paraguay y donde Suecia es muy inferior a Francia. De hecho, yo creo que Paraguay puede complicarle la vida a Alemania. Creo que Gustavo Alfaro va a encontrar la manera de hacerle difícil la llave a la selección de Julian Nagelsmann, y esta Alemania, que no ha logrado meterse a octavos de final desde que fue campeón del mundo en 2014, tras sus fracasos en 2018 y 2022, finalmente podrá, no sin sufrimiento, alcanzar los octavos de final, que ya será ganancia, tomando en cuenta todo lo que ha pasado desde que ganaron la Copa Mundial en Brasil 2014. Por otro lado, Francia debería de tener muchos menos problemas ante Suecia, una Suecia que tuvo sus momentos en la fase de grupos, compitió bien por momentos contra Países Bajos, acabó goleado. Elanga ha tenido goles maravillosos, no ha sido suficiente. Tuvieron sometido a Japón en el segundo tiempo y de todas formas no lograron el objetivo, que era quitarle el segundo lugar de su grupo y con ello evitar enfrentarse a Francia, que es una sentencia. Está sentenciado el equipo de Graham Potter y Francia tendrá un rival bastante cómodo en esta primera fase eliminatoria antes de enfrentarse a Alemania. Y ahí sí vamos a tener un clásico. Alemania contra Francia. Los más viejos recuerdan todavía emocionados dos partidos semifinales entre Alemania y Francia en los mundiales de España 82 y de México 86. Cuentan que Francia fue superior en ambos, pero que Alemania acabó imponiéndose y llegando a la final. Menos memorable es el que nos tocó a la mayoría de nosotros en Brasil 2014, cuartos de final. El caluroso Maracaná tuvo a Francia y Alemania en un partido en el que pasaron pocas cosas y Alemania acabó ganando 1-0, eliminando a la selección de Didier Deschamps, en el que era su primer mundial a cargo. Y bueno, han pasado los años, los mundiales, ahora ya es el cuarto mundial de Deschamps y ahora, a diferencia de lo que ocurrió hace 12 años, Francia, si se enfrenta a Alemania, será muy favorita en un clásico, pero donde Francia tiene muchos más recursos para pensar que avanzará a cuartos de final. Así que Alemania, tras haberse quedado atorada en fase de grupos en dos Copas Mundiales, creo yo que se va a quedar muy pronto en octavos de final. Ya era predecible desde que vimos el sorteo y hacíamos cuentas y cálculos. Si Francia quedaba en primer lugar de su grupo y si Alemania hacía lo propio, se iban a ver las caras en octavos de final. Parece que así será y que Francia será el favorito para avanzar a cuartos de final, donde se enfrentaría a Países Bajos. Ahí tenemos entonces el duelo entre Países Bajos y Francia, cuartos de final, y el primer semifinalista debería ser Francia. El segundo semifinalista saldrá entre estos equipos, muchos de ellos brillantes. Solamente uno podrá llegar hasta semifinales en cruces y llaves de una paridad suprema. He de adelantar que aquí es muy factible que me equivoque, pero donde no puedo fallar es en el Brasil contra Japón, porque vengo cacareando desde mucho antes que empezara el Mundial que Brasil y Japón se van a enfrentar en 16avos de final, y esa parte la acerté. Ahora falta la complicada, que es que Japón venza a Brasil, y tengo que reconocer que tengo dudas más que razonables sobre que esto finalmente ocurra. Brasil ha ido de menos a más, Vinicius está en un gran nivel y Japón ha ido sembrando dudas. No fue tan dominante, no fue ni siquiera dominante en contra de Países Bajos, más allá de que fue un muy buen partido. Y luego, en el último encuentro ante la selección de Suecia, casi se desbarata y pierde el segundo lugar de grupo. Llega con más dudas de las que yo hubiera deseado, pero me mantengo en la idea que va a eliminar a Brasil, y de pronto, sin esperarlo, Brasil con todo y Ancelotti habrá tenido la peor actuación de su historia en mundiales. El único equipo que ha estado siempre en todas las Copas del Mundo ha quedado siempre entre los 16 primeros, y esta vez Japón lo va a despachar antes de que pueda acabar por lo menos en octavos de final. Así que
calculo que Japón se va a meter en octavos de final y va a dejar fuera a la selección brasileña por primera vez en su historia. Luego hay otro duelo muy parejo, duelo de caballos negros. El caballo negro que todo el mundo señalaba, Noruega, y mi caballo negro, Costa de Marfil. Y no me voy a bajar ahora mismo de mi caballo. No va a ser fácil, tampoco, pero doblo la apuesta a favor de Costa de Marfil. Noruega ya tuvo un partido similar ante un equipo de condiciones que se pueden comparar, como es Senegal. El mejor partido que nos dio la fase de grupos, en mi arrogante punto de vista, fue ese, Noruega en contra de Senegal. Se impuso Noruega, pero fue un partido brillante en el que también tuvo su cuota de sufrimiento. Creo yo que fue demasiado calculador Noruega en su último partido contra Francia. Decidió entregarlo con suplentes para preparar el siguiente duelo. Dio por bueno a Costa de Marfil como su rival, quedando en segundo lugar de grupo. No le importó ver más allá y pensar que podía evitar en octavos de final probablemente a Brasil por esta llave. De hecho, decidió apostar por esta llave y creo que en ese pecado va a llevar la penitencia. La selección noruega hasta ahí va a llegar, mucho antes de lo que cualquiera esperaba. Costa de Marfil se los va a despachar, y donde la gran mayoría espera un espectacular duelo de octavos de final entre Brasil y Noruega, yo les aviso que va a ser Japón contra Costa de Marfil. Y en este duelo, si es que se da, no voy a elaborar mucho porque la verdad es que es muy poco factible, pero bueno, si se dan mis pronósticos, Japón será el que avance por primera vez en su historia hasta cuartos de final. Luego tenemos el resto de duelos en esta llave, empezando por México contra Ecuador. En México, la mitad de los aficionados creen que la selección va a llegar hasta la final y la otra mitad piensa que va a ser campeón del mundo. Hay una algarabía tremenda, una euforia incontrolable y un rival muy complicado. Dentro de todos los terceros lugares, Ecuador es el más peligroso. Le faltó gol en sus primeros dos partidos. Fue superior a un gran equipo como Costa de Marfil, pero lo perdió de último minuto. Fue superior ante un equipo al que debió haber goleado y solamente empató 0-0 en contra de Curazao. Y luego demostró todo lo que tiene ante una Alemania que ciertamente en el segundo tiempo ya pensaba más en el siguiente duelo. Ya estaba clasificada en primer lugar, pasara lo que pasara, pero Ecuador tiene tremendos jugadores. Tiene por fin esta inercia en la que ya metieron el gol o los goles que no habían metido en los primeros partidos. Y si hay un equipo al que, son muy pocos, al que la temperatura y la altura del Estadio Azteca no le va a generar ningún inconveniente, ese es Ecuador, ¿no? A diferencia de la gran mayoría de rivales, de los 47 posibles rivales de México en este mundial, Ecuador es de los poquitos que no se van a derretir en la Ciudad de México y a los que no les va a faltar el aire a la altura de la Ciudad de México y del Estadio Azteca. Así que si va a ser por condiciones climatológicas y de altura y de ambiente, Ecuador no debería hacerse chiquito en contra de México. Al contrario, vamos a ver cómo reacciona. Tiene mejores jugadores en general y en particular que la selección mexicana. Nunca es fácil imponerse a un anfitrión, pero es el momento de que Ecuador lo haga. Ecuador va a eliminar a México en 16avos de final y va a enfrentar al ganador de Inglaterra contra a la selección de República Democrática del Congo. Un equipo muy difícil, muy ordenado, que defiende muy bien y que le va a hacer la vida pesada a la selección inglesa. Ya vimos a Inglaterra sufrir en contra de Ghana. Seguro que tendrá un planteamiento muy similar por parte de la República Democrática del Congo. Y debería, ahora sí, Harry Kane y compañía encontrar la llave. Tuchel deberá anticipar el camino para que Inglaterra alcance los octavos de final y una vez ahí se enfrente en el Estadio Azteca a Ecuador, con los fantasmas de volver al Estadio Azteca ante un equipo sudamericano, con la ventaja
de que este equipo sudamericano ya no será la Argentina de Diego Armando Maradona como en México 86 y la selección inglesa en un duelo contra Ecuador al que ya enfrentó en Alemania 2006 y que resolvió con un golazo de tiro libre de David Beckham. Bueno, con esos recuerdos y sobre todo con una superioridad manifiesta, debería Inglaterra imponerse a Ecuador en un buen duelo, pero que metería a Inglaterra en cuartos de final para enfrentar a Japón. Duelazo entre los Samurai Blue y los Three Lions. Y aquí sí creo que hasta ahí llegó Japón. Gracias por participar. Inglaterra se meterá en semifinales. El camino del tercer semifinalista está mucho mejor pavimentado que los otros caminos, sobre todo si hablamos de Argentina y su pase prácticamente directo a cuartos de final. Resulta muy curioso, ¿no? Qué ironía, tanto que se criticó a los rivales de Argentina en los partidos amistosos previos al Mundial y resulta que fueron exactamente lo que necesitaba Argentina, porque no se ha enfrentado más que a rivales de ese prestigio, o de prestigio muy similar, que es bajo, ¿no? Jordania, Austria, Argelia, ahora Cabo Verde, y después el ganador entre Australia y Egipto, en lo que ha sido, para efectos prácticos, un paseo rumbo a cuartos de final. Un pase directo que claramente hemos visto que Cabo Verde es una amenaza, que es un equipo al que habrá que quitarle el invicto y que, por supuesto, Argentina es el gran favorito. De lo contrario, estaríamos ante el resultado más increíble en la historia de los mundiales. Solamente comparable, si acaso, con el de Estados Unidos venciendo a Inglaterra. Y eso fue en una fase de grupos en 1950. Sin duda, si Cabo Verde logra una hazaña mayor a lo que ya de por sí hizo, clasificar al mundial, meterse a 16avos de final y eliminar al campeón del mundo, estaríamos hablando de la historia más maravillosa en la historia de las copas mundiales. Me temo que no va a ocurrir, pero habrá que ver ese partido sin ninguna duda. En el otro duelo, mucho más parejo, Egipto se enfrenta a Australia. Egipto ha superado las expectativas, sobre todo tras una Copa Africana de Naciones en la que no lució en absoluto. Y Australia, calladito, suele estar ahí, clasificando, compitiendo muy bien contra equipos que no son favoritos, como Egipto. Si ustedes ven la historia de Australia en las Copas Mundiales, ante estos equipos compite y no pierde. Generalmente pierde contra el cabeza de serie, pero contra los demás suele ganar o empatar. Es un partido típico de tiempo extra y en el que yo creo que Australia puede sorprender a Egipto. Creo que va a ser Australia contra Argentina, otra vez en octavos de final. Y como les digo, Australia compite muy bien contra rivales de segundo o tercer plano, contra los equipos grandes, a pesar de que fue digno, podemos decirlo que fue digno en Qatar 2022 ante la misma selección albiceleste, no le va a alcanzar. Va a ser seguramente moderadamente fácil para Argentina llegar a cuartos de final. Por el otro lado, hay también una disputa que parece bastante allanada en el camino para la selección Colombia. Colombia, que se enfrenta a Ghana de inicio, es un equipo difícil, el africano, que dirige, por cierto, Carlos Queiroz, el ex entrenador de la selección colombiana. Cuentas pendientes ahí. Va a ser un cerrojo. Ha demostrado Ghana que se defiende muy bien, aunque Croacia logró meterle 2 goles. Antes de ese partido no había recibido un solo gol y no va a ser de ninguna manera fácil. Habrá que ver el tema de Semenyo, que es un hándicap si no va a jugar. Y en cualquier caso, Colombia brilló tanto en la primera fase, hizo un juegazo en contra de Portugal, uno de los mejores, si no el mejor partido de la fase de grupos, y Colombia está más que lista para derrotar a Ghana en este partido de 16avos de final. En octavos de final se enfrentaría entonces Colombia al ganador entre Suiza y Argelia. Debería ganar Suiza, sobre todo si Lucas Zidane va a ser el arquero de Argelia, estará la mitad de la tarea hecha. Y Suiza, que es un equipo constante en octavos de final, volverá a octavos de final, incluso con este formato, ¿no? Calladito. Otra vez creo que tiene
la facilidad por su rival de meterse a octavos de final. No digo que va a aplastar a Argelia, ni mucho menos. Le va a ganar de manera más o menos convincente y después va a perder. También de manera más o menos convincente ante Colombia, que va a regresar a cuartos de final y ahí tendremos el duelo, la revancha de la final de la Copa América. Argentina y su paternidad ante Colombia en cuartos de final. Si se da, va a ser una locura. Muchos esperaban Argentina contra Portugal. Ese era el duelo de duelos. Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo. Pues no, no llegó. Llegó un Lionel Messi, o probablemente llegará un Lionel Messi contra James Rodríguez. Seguro que no va a ser, eso sí, Argentina contra Portugal. Ya veremos si Argentina cumple los pronósticos y sobre todo si Colombia no cae en el camino. Y pronostico que Argentina, en su primer duelo verdadero en esta Copa Mundial, con mucho sufrimiento, se las va a arreglar para que el peso de la historia sea otra vez algo que Colombia no logre soportar a sus espaldas. Y me temo que Colombia, quizás jugando mejor que Argentina, va a quedar fuera y Lionel Messi jugará otra vez semifinales. El último semifinalista saldrá de acá. Este es el camino para encontrarlo. ¿Será Estados Unidos? Bueno, tiene un camino que inicia con Bosnia-Herzegovina. No va a ser fácil. No hay ningún partido fácil para Estados Unidos. Bueno, Paraguay sí que lo fue. No creo que sea el caso de Bosnia, a pesar de que es una selección que es de lo más flojito que hay en esta ronda de 32 sobrevivientes. Debería ganar con cierta claridad, no sin problemas, pero con cierta claridad, la selección de las barras y las estrellas, y entonces enfrentarse en octavos de final a un rival muy duro y muy interesante, se llame como se llame. Podría ser Senegal o podría ser Bélgica. Aquí me ocurre lo que les conté en el Marruecos contra Países Bajos. Tengo que dar a un ganador, pero tengo que hacerlo sin convicción y sin certeza. Me parece demasiado parejo, pero volveré a elegir al europeo por encima del africano. A pesar de que Bélgica tuvo un grupo muy fácil y no supo aprovecharlo de inicio, no logró ganarle a selecciones que parecían muy inferiores como Irán y como Egipto. Y no solo es que no ganó, es que realmente no jugó bien. Y luego sí jugó bien contra Nueva Zelanda, que tiene un nivel todavía más bajo que las dos anteriores. Basado en eso, Bélgica apenas empieza su mundial, deja muchas dudas al mando de Rudy García, pero la selección de Senegal también tiene lo suyo. Es decir, enfrentó, a diferencia de Bélgica, a rivales muy duros, ¿no? De inicio, Francia y Noruega, compitió bien contra ambas, pero no le alcanzó, y después sí que le pasó por encima a Irak en el último partido para ganarse merecidamente su pase a esta ronda, una vez que Senegal fue víctima de un grupo muy complicado. Así que vienen de caminos muy distintos. Bélgica un grupo muy fácil, Senegal un grupo muy difícil, los dos al alza. Siento que Jeremy Doku y Leandro Trossard van a alcanzar su mejor nivel, que Kevin De Bruyne los va a acompañar y que Bélgica, con mucho trabajo, se va a meter en octavos de final para enfrentar a Estados Unidos, y que una vez ahí, Estados Unidos no le va a alcanzar. A Estados Unidos no le va a alcanzar contra Bélgica. Ya se dio este partido en el Mundial de Brasil 2014, un encuentro en el que Tim Howard rompió el récord de atajadas en la historia de los mundiales, por lo menos desde que hay estadísticas sobre los porteros. Este partido será distinto, será muy parejo, pero veo a Bélgica con todos sus problemas. A veces pasa así en los mundiales, pero con el camino allanado de cara a cuartos de final. Luego se va a venir lo bueno, porque Portugal no logró ser líder de grupo tras empatar sufridamente ante la selección Colombia y tendrá que enfrentarse a una selección muy incómoda que se le indigesta a cualquiera. Y esta es Croacia. Vaya duelo, vaya reencuentro a esas alturas de 2026. Ya en el cuarto piso, Luka Modric contra Cristiano Ronaldo. Será emotivo, será bonito y será, me imagino, victoria
portuguesa. Y luego vendrá lo bueno, porque Portugal, tras vencer a Croacia, tendrá que enfrentarse al ganador entre España y Austria. Y sin darle más vueltas, ese tendrá que ser España. Llegados a ese punto, otra vez, como en tantas otras grandes ocasiones, España contra Portugal, sin ir más lejos, la final de la última Nations League, que se fue para Portugal. No se ve bien España, no se ha visto bien, seguramente contra Austria no nos sacará de dudas, pero creo que contra Portugal sí. Creo que ese va a ser el primer gran partido de España en esta Copa Mundial, ante su primer gran rival, y que España va a avanzar y se va a convertir en el cuarto semifinalista. Así las cosas, España, Argentina, Inglaterra y Francia serán los semifinalistas de esta Copa Mundial. Tómenle foto a este video, que ya tendré que rendir cuentas muy pronto. Pero de aquí a que esto pase, no dejen de seguir todos los días las publicaciones diarias de este mundialazo. Suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima entrega. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp. Escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. ¿En verdad te sembró dudas volverte a poner la camisa de la maquinola? Empiezo a sentir cosas cuando me la puse y me vi en el espejo antes de bajar a grabar. Dije, ay, güey. No, pues claro que no, güey. Estaba haciendo la mamada. No me dio ningún tipo de sensación para nada. No. O sea, obviamente sí que me vi